¿Cómo nos encontramos en relación a los cuidados paliativos con este tipo de pacientes? Hablamos de pacientes mayores. Y, bueno, un poco concatenados, en esta red de recursos que tenemos, nosotros pertenecemos a un grupo de residencia a nivel nacional. Tenemos un grupo de residencia a nivel nacional y realmente nosotros hacemos pues un despistaje según una serie de escalas, un NECPAL, para llevar a cabo cuidados paliativos en el propio centro. Cambia mucho la perspectiva, ¿no?, de tratamiento de este tipo de personas y trabajamos pues igual que las unidades de cuidados paliativos, pero nos gustaría saber si hay algún proyecto o se contempla no solo en residencia de forma voluntaria, sino que se implante, porque es verdad que hay muchos pacientes oncológicos y algunos de ellos también son personas mayores, pero tenemos un volumen muy elevado de personas mayores que terminan con una pluripatología y que necesitan también esa ayuda, ellos y su familia, no lo olvidemos. En nuestra comunidad autónoma hay estructurado un plan de enfermedades crónicas que atiende a las personas mayores, con pluripatología, con alto nivel de dependencia, y además que yo creo que lo hace muy bien, magníficamente. El plan de cuidados paliativos contempla expresamente el final de la vida. En el final de la vida se contempla desde la perspectiva, desde cualquier etiología, oncológica o no oncológica, debe recibir los mismos cuidados que antiguamente recibían solo las personas con cáncer. Eso, si hubiera seguido así, sería una falta de equidad. Por tanto, poco a poco los recursos van incluyendo a los pacientes no oncológicos para abordarlo con la misma calidad o con la misma dedicación que los pacientes no oncológicos, ¿no? El problema está muchas veces en la definición del pronóstico del paciente no oncológico. Ahí es donde tenemos que seguir progresando y trabajando, porque nos encontramos con situaciones de recuperabilidad en insuficiencias cardíacas muy avanzadas, en neumonías muy avanzadas, en demencias con alto nivel de dependencia, que cuesta a veces diagnosticarla de una situación de final de la vida. Entonces, aunque tenemos ese reto de ir progresando en la atención de pacientes no oncológicos en el final de la vida, pues hay una estructura que tiene que crecer para poder atender de acuerdo a la demanda existente a estos pacientes en el final de la vida. Los profesionales sanitarios que están muy preparados a lo largo de años para atender a pacientes oncológicos en el final de la vida también tienen que ir capacitando y preparándose para atender al paciente no oncológico. Por eso los planes de formación que se están realizando en la comunidad. Y sí, es que el plan de cuidados paliativos no puede contemplar solo a una etiología del final de la vida, sino estaría dentro de una falta de equidad en la asistencia. Pero poco a poco, no puede ser de golpe, pero poco a poco se van instaurando medidas de atención a todo este tipo de personas. ¿Qué sucede en las residencias? Normalmente lo que se está haciendo yo no sé a qué grupo de residencias pertenece, pero lo que se está haciendo en los centros residenciales es que el equipo de soporte a domicilio actúa en la residencia como si se tratara de su casa. Entonces el equipo de soporte es el que va a la residencia. ¿De qué manera? Dentro de un modelo de atención compartida con su médico de atención primaria y del responsable, si es una residencia asistida, del responsable de atención enfermero o médico de esa residencia. Ese es el esquema que debería funcionar dentro de un modelo de atención compartida. Yo creo que hay cosas que mejorar, pero sí pienso que la sensibilidad en ese sentido se está trabajando. Se ha hablado de la mejora en los cuidados paliativos pediátricos y en adolescentes, y en Andalucía actualmente no hay ninguna unidad de cuidados paliativos. En España solamente hay 2 unidades de cuidados paliativos pediátricos, y mi pregunta era ¿para cuándo se prevé el desarrollo de la primera unidad de cuidados paliativos pediátricos? Yo no hablo de la mejora,
he hablado de que se va a intentar mejorar, que uno de los objetivos del plan es que en el domicilio pueda ser atendido todo tipo de personas de cualquier etiología y de cualquier edad. Cuando se ha hablado de unidad de cuidados paliativos, yo creo que se refieren los que han tenido iniciativas y tienen iniciativas en esta comunidad autónoma para hacerlo de equipos a domicilio, más que una unidad hospitalaria de internamiento, ¿no? O sea, que el niño pueda tener las mismas posibilidades que el mayor. ¿Qué es lo que se está haciendo hasta ahora? ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Planes de formación, formación y más formación. ¿Hay suficientes pediatras preparados para atender al niño en el domicilio en el final de la vida? ¿Sí o no? Pues si no lo hay, habrá que darle formación para que eso se consiga. Y en ese sentido, pues se están realizando los planes de formación a pediatras en domicilio. ¿Qué modelo de atención habría que seguir? Pues el modelo que se hace con el médico de familia, atención compartida entre un equipo avanzado de cuidados paliativos y el pediatra de atención primaria del niño para poderlo llevar en domicilio. Por supuesto, en trabajo en equipo con su oncólogo, con su especialista, con quien sea necesario, ¿eh? De momento, la urgencia era llegar a toda Andalucía con equipos de soporte que dieran atención a todas las personas y que tengan formación avanzada para poder afrontar cualquier tipo de necesidad, ¿eh? Y esto pues en colaboración con su médico de familia o con su pediatra de atención primaria. Voy a hacer una pregunta general que suele hacer la organización a los expertos, ¿no? Como expertos, me pasan la pregunta, ¿qué creen que piensan los andaluces de cómo se muere actualmente en Andalucía? Y con estos avances, ¿qué piensan los andaluces de cómo se muere en Andalucía? Bueno, yo puedo contar algunos de los resultados de estudios que hemos realizado desde aquí, ¿no? Y así rápidamente, pues los andaluces, nosotros hemos hecho una encuesta a familiares, a cuidadores principales de personas que han fallecido y bueno, en general la satisfacción que tienen es alta. Es alta. Lo que pasa que luego pues se detectan cosas que no están muy bien hechas, por ejemplo, con el tema de la información, ¿no? Por ejemplo, encontramos resultados que nos dicen que, no recuerdo ahora mismo exactamente los porcentajes, pero entre un 80% más o menos de los familiares estaban bien informados. Sin embargo, cuando les preguntábamos si el propio paciente estaba informado, pues no ha tenido la posibilidad de decidir porque no le han informado correctamente cuando la persona tenía la capacidad. Habría otras cuestiones, ¿no?, para ver si realmente qué piensan, o sea, otras cuestiones relacionadas con cómo mueren los andaluces, ¿no? Pero decir que en las encuestas que nosotros tenemos la satisfacción suele ser alta con el personal de medicina, incluso mayor todavía con el personal de enfermería, perdón, con respecto al trato recibido y a la calidad del trato y a la hora de paliar el dolor, aunque también encontramos pacientes que no han tenido un control adecuado del dolor, pero la mayoría, en un principio, de lo que nosotros hemos encontrado en algunas encuestas con familiares, digo, yo ahora mismo lo que puedo contar es que hay una satisfacción más o menos adecuada, pero aún así yo creo que hay muchos aspectos que hay que mejorar y en los que hay que trabajar mucho. Vamos, más allá de los datos que puede aportar Maribel, que no son muchos y es el estudio, no sé, pues más acorde con eso, yo quiero pensar que por lo menos es interesante ya el plantearse que la gente está pensando cómo morir o cómo se muere, porque es un tema tabú, o sea, en esta sociedad y en muchas, entonces solamente el plantearse que eso pasa por la cabeza de las personas me parece ya un avance. O sea, eso, como encuentros de este tipo, como cosas en las que se hable explícitamente de, por lo que decía Amparo, que lo que tenemos seguro en esta vida es que no salimos vivos de ella, ¿no? Entonces, saber lo que queremos y cómo salir de ella y además tener facilidades para ello. Bueno, yo quería preguntarle a... Mi nombre es Miguel y quería preguntarle a... La tercera ponencia ¿te llamaba? Laura. Me ha encantado tu exposición, al igual que la de todos los compañeros. La verdad es que si estoy nervioso o lloro, pues no creo que llore, ¿no? Yo te quería preguntar por una cosa un poco técnica, pero aunque intuyo por dónde va la cosa. Te he dado al compañero la palabra, el vocablo técnico, distrés emocional. ¿Qué significa? Yo entiendo lo que es estrés emocional respecto a una emoción más negativa, estresada, ¿no? Y no quiero entrar en la distinción de ansiedad y estrés, que ya es otro tema.
¿Qué significa distrés emocional? Básicamente viene siendo un vocablo traducido igual del inglés y sigue siendo pues nada, todas las alteraciones a nivel del campo de las emociones que pueden ser provocadas por distintas situaciones que provocan ese estrés, ¿vale? Todo lo que en el caso de los pacientes paliativos, pues un mal control de síntomas, dolor, caquesia, todo esto, ¿vale? Pero la verdad es que es un vocablo completamente traducido y que nosotros hemos ya asumido como nuestro, pero que básicamente va por la misma línea que tú comentabas, vamos, que no es nada nuevo. Cuando se habla en el campo de la psicología o con los mismos afectados, la palabra sufrimiento surge inmediatamente. ¿Cómo es posible que no haya surgido en todas las listas de las inquietudes de los estudios médicos la palabra sufrimiento? Pues no aparece. Dame una razón, tiene que ser potente, porque esto es un problema. Yo creo que básicamente es porque la mayoría de los estudios que yo he presentado y todo lo que son encuestas están realizadas a investigadores, no tanto están referidos a ciudadanía. Entonces, por eso, lo que son los problemas y las barreras y todo lo que pretendían ser como áreas de mejora son vistas desde el punto de vista del investigador y no tanto de... Yo creo que en su gran mayoría sí, porque todo lo que es control del dolor, control de la ansiedad, es cierto que cada vez incorporaban algunos datos nuevos, como es el tema de incorporación al puesto de trabajo, que eso quizá eso sí salga casi de los pacientes más que del investigador, ya sea médico, ya sea quien. Pero es cierto que quizá ese sufrimiento el investigador lo metía dentro de ansiedad, depresión y no tanto, y lo englobaba ahí. Me llamo Miguel, soy psicólogo, trabajo en el Servicio de Atención Sociosanitaria con Rafael, en la Consejería de Salud y Bienestar Social. Quería plantear, es obvio que hay, en el aspecto de cuidados paliativos, hay dos vertientes claramente diferenciadas que Amparo lo ha definido perfectamente. Sin dolor y al lado. O sea, la vertiente, por una parte clínica, de cómo se gestiona vía tecnológica y vía farmacológica el dolor, y la otra vertiente que es la relacional, ¿no? Que es obvio que ha salido patente en todo lo que se ha planteado. Hay un artículo excelente de Ramón Vallés del 98 con respecto al sufrimiento y el dolor, muy recomendable, donde analiza perfectamente esta diferencia clara y nítida que hay en los dos aspectos y que por supuesto se dan aquí. En la cuestión relacional, lo que he podido observar es que se plantea dos tipos de investigación, la cuantitativa y la cualitativa, ¿no? Fundamentalmente enfocado a la captación de opiniones de todas las personas implicadas en este proceso, ¿no? Familiares, pacientes, profesionales, etcétera, ¿no? Es naturalmente muy importante, importantísimo. O sea, es recabar información sobre el qué ocurre, cómo se están haciendo las cosas, cómo deberían hacerse, cómo se haría mejor. Pero desde mi punto de vista, y quisiera exponerlo con claridad, hay otra vertiente del porqué. El porqué. Hay una aportación desde el punto de vista de la psicología experimental y la neurociencia con respecto a este porqué, que tiene que ver también naturalmente con la investigación en el campo relacional. Todo lo que toca emociones y todo lo que toca conductas. Y cómo eso se refleja en procesos como los que intervienen en los cuidados paliativos. Creo que es un elemento importante a tener en cuenta en este aspecto. Por una parte, recabar información sobre la opinión, fundamentalmente cualitativa, creo yo, al menos desde mi punto de vista, que es bastante más rica en estos procesos, y por otra parte, investigar también o tener en cuenta el por qué se producen en aspectos como puede ser la incertidumbre, las expectativas, la percepción del control o el descontrol en determinadas situaciones, que es muy rico y muy a tener en cuenta. Quería hacer aunque yo no tengo datos estadísticos ni de estudios concluyentes en ningún aspecto, pero sí sé por la asociación Alma y Vida que en los casos de fallecimiento
donde no es que no se haya atendido el dolor, porque en muchos casos han sido en hospital, pero donde no ha habido un acercamiento humano a la situación, donde ha habido un pacto de silencio grande y denso, donde no se ha podido explicar ni expresar qué se siente y qué está pasando. Lo que sí sabemos es que esos padres, el duelo les cuesta mucho superarlo. Yo no sé si los duelos se superan, se saben convivir con ellos. Lo que sí sé es que en los casos de enfermedad de niños pediátricos o de adolescentes o de hijos donde no ha podido, por ejemplo, hemos comparado la experiencia que yo he tenido con la de no me han dicho, no me han dejado estar al lado de él, se fue y no pude decir ni adiós, nunca quisimos decir lo que estaba pasando. La situación humana y de dolor es muy densa. Cuesta mucho trabajo, se vive con la culpa, se vive con los pendientes siempre de que no me dio tiempo. No sé exactamente cómo manejar todas esas emociones humanas cuando hay un diagnóstico tan fuerte como un cáncer oncológico, una ELA o una enfermedad de este tipo. Pero sí sé que el estar acompañado, en los casos de padres que nos hemos sentido atendidos, acompañados, comprendido, la situación que vivimos después es mucho más, nos incorporamos a la vida con otro sentido, ¿no? Lo trabajamos evidentemente porque esto hay que trabajarlo, porque el afrontamiento del duelo es una situación que puede marcar el derrotero de una familia completa, si hay más hijos, si son niños, si son menores, a volverlo a normalizar y a vivir del recuerdo de alguien muy querido y que se queda ahí con el agradecimiento de que vino a nuestra vida, o se quedan con la pena de no le pude decir, no me dijeron, cerraron las puertas y no entré, no pude decir adiós. Eso a lo mejor algún día lo podemos llevar a estadística y nos dan datos de lo que necesitamos. Hoy solamente puedo explicar la experiencia humana de estos miembros de Alma y Vida que siempre hemos querido poner la voz a lo que ha pasado en un hospital, ¿no? Yo creo que el tema sigue estando en el aire, ¿eh? ¿Nuestro sistema de salud gestiona emociones? ¿Gestiona sentimientos? ¿Se puede tener dolor o no con un alto sufrimiento? Yo puedo tener dolor de parto, bueno, yo no. Pero no sufro, ¿no? Yo sigo viendo que la pregunta está ahí en el aire para los expertos. ¿Es verdad que nuestros paliativos gestionan emociones? Procuramos atenderlas. De hecho, es una base en nuestra actividad asistencial, ¿no? Lo que pasa que el ser humano no se puede encasillar, ¿eh? A mí me ha gustado mucho una frase de Noelia que ponía cuidados paliativos basados en la evidencia clínica, por supuesto, y en las vivencias de la familia. Y eso es muy importante, el atender a las vivencias y a cómo vive cada persona su enfermedad es muy importante, porque lo que es válido para una persona y para una familia puede ser contraproducente para otra persona y para otra familia. De ahí que hay que tener una capacidad de estar y de entender cómo vive cada persona su enfermedad. Hay una serie de estándares, cómo se trata el dolor, cómo se tratan determinados tipos de ansiedad, depresión, pero lo que constituye la vivencia, el ser de cada persona humana es diferente de tal manera como muere, de tal manera como vive. Es diferente porque cada uno tiene una forma diferente de vivir. Y eso es muy importante. Y yo me atrevo a decir que cada persona es un protocolo diferente, por tanto, de actuación, ¿eh? Y hay que tener sensibilidad para poder estar en cada sitio y en cada lugar estando abierto, y me parece un tema muy importante. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que hay que potenciar mucho más el adquirir también la capacidad de saber estar delante del sufrimiento, con habilidades en la comunicación, técnica en la relación de ayuda. Yo siempre he dicho que en cuidados hemos dicho, yo no me quiero atribuir ninguna frase a nivel personal, que en paliativo hace falta formación, según la evidencia científica del momento, formación en habilidades de la comunicación y relación de ayuda y actitud, actitud.
¿eh? Son 3 bases fundamentales para poder atender a la persona en el final de la vida. Y desde luego, si la persona que hace cuidado paliativo no hace una reflexión personal profunda de lo que significa esta situación, es complejo o dificultoso que pueda acercarse con una capacidad para poder atender de alguna manera, porque al final, y a mí me ha emocionado antes Amparo, el maestro es el paciente y la familia. Nosotros vamos tratando de poner ayudas que les ayuden a llevar la situación, pero desde luego el aprendizaje lo dan ellos, indiscutiblemente. A mí me ronda siempre, hablando de estas cosas, ¿no? Siempre me ronda la cuestión de la necesidad tan imperiosa que tenemos de hacer pedagogía. Porque hay que enseñar mucho, ¿no? A la familia, al paciente y a nosotros mismos, como profesionales. Y esa dimensión yo no la escucho nunca. Siempre se habla de formación y muy poco, ¿no? de cómo enseñar, ¿no? Y cómo hacerle fácil, ¿no? O hacerle posible que puedan hacer esas despedidas, ¿no? Que se puedan abordar el hablar con claridad, ¿no? Con honestidad, ¿no? Simplemente. La pedagogía, escuela por aquí. Estoy de acuerdo con ella. Bueno, como hablamos de pedagogía, yo de escuela, vale, yo sabía que yo hablo de todo. Pues claro, que completamente de acuerdo. Y no se trata, bueno, yo es mi postura, ¿no? Que creo que no es algo tampoco que se enseña, sino que se permite, o sea, simplemente se trata de permitir vivir las cosas, ¿no? Y bueno, pues es que estamos de acuerdo en esto. Y que sí, que es un trabajazo por todas las partes y además, bueno, como profesionales creo que no solamente enseñamos, sino que aprendes todos los días, por la razón que dice Rafa, ¿no? Cada persona somos un mundo y aparte, bueno, yo he aprendido más, bueno, con esto que lo que he enseñado, pero muchísimo, ¿no? Y de eso se trata. No aporta mucho, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Habría que hacer también escuelas de profesionales, entiendo yo por aquí. Bueno, para ciertas cosas, sobre todo. Sí, sí. Estamos tratando de hacer un análisis de transferencia. Si no hay mejora en la seguridad del profesional y en la capacidad de transmitir ante la familia y el paciente, después de 5.900 pacientes formados, no hemos sido buenos pedagogos. Eso está clarísimo, ¿eh? Yo creo que hay que buscar no solo formar, sino buscar la transferencia de la formación al puesto de trabajo, y eso es muy importante. Y en la forma que tienen que dirigirse, que estar ante los familiares y los amigos, pues claro, eso es una labor ingente a los cursos de comunicación y de relación de ayuda, pero es fundamental, ¿no? Yo quería decir una cosa breve. El otro día hubo un trabajo muy reciente que me comentó una compañera, Sagrario, sobre una larga serie de médicos de atención primaria, en la que decían, si usted se viera llevado a la situación final de la vida, ¿quería saber la verdad? Sí. ¿Querría conocer su pronóstico? Sí. ¿Pero usted se lo informa a su paciente? No. Se lo informa a la familia. Pero al paciente en un 21% de los casos, que yo creo que es algo importante de reflexionar. Ahí estoy yo. Y además hay otras encuestas similares, no con profesionales, sino con ciudadanía, que dicen lo mismo. Para mí, yo quiero saber lo que me va a pasar, pero ¿se lo dirías a un familiar? No, a él lo protegemos. ¿A quién protegemos, no? Pero coincide. A mí sí me parece, me merece una reflexión, y es que hace falta más escenarios donde pacientes y profesionales hablen. No es inconcebible que la palabra sufrimiento, perdona que insista en esto, no, porque todo el mundo habla del sufrimiento que tiene en el proceso del final de la vida. Y no solo la persona afectada, sino los acompañantes, ¿no? Yo creo que falta filtro ahí, ¿no? Falta de que busquemos escenarios donde los pacientes se expresen, pero con los profesionales delante, y que se recojan incluso procesos de participación en serio en este sentido.
investigaciones participadas, investigación, acción participativa, que dicen otra gente. Sí, quería, al hilo de la última intervención, de una pregunta que he dejado en el aire, ¿a quién se le hace caso, al paciente o al cuidador, ¿no? Sobre diagnóstico y pronóstico, si se les dice al enfermo lo que tiene, creo que le he entendido decir que el familiar siempre quiere saberlo, pero que nunca se lo diría. Estamos en un acto donde estamos exaltando de alguna manera la muerte digna, y la única reflexión que se me viene a la mente es que no hay más indigno que morir engañado. Me parece que, por lo menos para morir, tenemos derecho a que nos lo digan, independientemente de lo que las encuestas puedan decir. Las cosas se están animando. Bueno, la ley lo dice muy claramente, la ley 41/2002 dice que el titular de la información es el propio paciente y en la medida que éste lo considere serán informados otros miembros de la familia. Sin embargo, lo que ocurre en muchos casos es que se informa primero a la familia en la medida que ésta decide, se informa al paciente o no. Y hay muchos familiares, hay muchos pacientes a los que no se les da la oportunidad de decidir sobre su proceso porque no se les da la información. Los profesionales entran en esos pactos de silencio donde todo el mundo intenta proteger a todo el mundo, pero que realmente lo que hay es que intentar desbloquear esos procesos. Yo no digo tampoco que haya que darle toda la información, porque además así lo establece también la ley. Hay que averiguar qué es lo que quiere saber ese paciente, porque si no quiere saber también tiene derecho a no saberlo. Pero el que quiere saber tiene todo el derecho a saberlo y así lo establece la ley y eso lo tenemos que tener en cuenta y trabajar en eso. Pero venimos de un modelo paternalista y lo seguimos pagando, claro. Cuesta cambiarlo, aunque poco a poco vamos avanzando la autonomía. No sé si... Voy a pedir que me levante ahora la mano en la última ronda y lo tendré en cuenta, si no ya no lo tengo en cuenta. Así que pido la palabra. ¿Quién pide la palabra? Aquí hay una. ¿Alguna por allí? Una y cerramos, ¿vale? Yo quería, con respecto al comentario que hiciste antes, respecto a la paradoja de qué desea un profesional para sí, qué utiliza para los pacientes, hay un artículo de Javier Barbero, donde hace una encuesta a profesionales de cuidados paliativos en el 6º Congreso, supongo que lo conoce, que también es significativo ante la pregunta ¿qué prioriza usted? Y estamos hablando exclusivamente de profesionales que se dedican a este ámbito. ¿Qué prioriza usted para el final de su vida? Entre varias opciones hay dos claras. Una que era el control de síntomas y otra que era tener a familiares y amigos cerca en el final de mi vida, ¿no? Curiosamente, el 25% de los profesionales elegían el control de síntomas y el 52%, creo que era el 52%, por encima del 50%, elegían la otra opción, tener a familiares cerca. Es decir, que priorizan lo relacional a lo clínico, aunque evidentemente ninguna de las dos cosas son incompatibles. Bien, relacionales, clínicos... La cosa está servida, ¿eh? Aquí no se acaba la cosa, desde luego. Bien, pues ya me dicen que es el momento en que podemos cerrar la intervención. Tienen ustedes la última palabra, ¿eh? Que estoy totalmente de acuerdo y conozco esa encuesta y yo me quiero quitar un momento, aunque sea la estructura, y hablar como el médico que va a ver a los pacientes, ¿no? Y es fundamental. Ramón Vallés tiene bastante trabajo de psiconeuroinmunología y el hecho de controlar los síntomas y paliar el sufrimiento, es verdad, como se ha dicho aquí antes, que aunque nosotros no vamos buscando que se prolongue la vida, mejora la calidad de vida. Que lo relacional es muy importante, que el apoyo a la familia para que lo relacional de la familia perjudique benéficamente en el enfermo es muy importante. Entonces, en ese contexto de relación, de apoyo, de ayuda, de espacio,
entre profesionales sanitarios, asociaciones, médicos y familia, yo creo que está el terreno donde puede mejorarse el paciente y la familia, como enfermedad, como vivencia de la misma. Bueno, dar muchas gracias a la organización y pedir que haya mucho más encuentros en conciencia, que esto está bastante vivo. Muchas gracias a todos.